Esta historia está basada en testimonios reales. Si en algún momento sientes incomodidad, no es casualidad. Hay personas que, después de escucharla completa, afirmaron recordar cosas que nunca vivieron. Porque este no es un lugar al que se entra, es un lugar del que algunos aseguran haber salido sin recordar cuándo llegaron. Y todos coinciden en lo mismo. Nadie recuerda haber dormido allí. El lugar aparece en documentos oficiales con distintos nombres. Un antiguo centro de descanso, un sanatorio temporal, un complejo de alojamiento para trabajadores, siempre el mismo edificio, siempre la misma ubicación. Una zona aislada, lejos de carreteras principales, rodeada de bosque espeso, sin señal, sin vecinos. Durante décadas el lugar funcionó de manera intermitente. Abría, cerraba, volvía a abrir, hasta que de pronto dejó de figurar en los registros. No fue clausurado oficialmente, no hubo comunicados. Simplemente dejó de existir. Años después, un investigador urbano encontró algo extraño. Personas distintas, sin relación entre sí, mencionaban el mismo lugar en foros y entrevistas. Todas decían haber pasado una noche allí, y todas afirmaban lo mismo. No recuerdo haber dormido, pero desperté allí. El primer testimonio documentado es de una mujer que viajaba por trabajo. Su coche se averió de noche, llovía, no había cobertura. Recordaba luces a lo lejos. Un edificio grande, demasiado grande para estar allí. Un hombre la recibió en silencio. Le entregó una llave. Habitación sin número. Ella afirma que no se acostó. No cerró los ojos. El siguiente recuerdo es la mañana. Despertó sentada en la cama, vestida, sin sensación de sueño. Al marcharse el edificio estaba vacío. Ni coches, ni personal, ni rastro de actividad. El segundo testimonio es aún más inquietante. Un grupo de trabajadores temporales alojados allí durante 3 semanas. Ninguno recordaba las noches, solo los días. Al comparar notas, descubrieron algo imposible. Todos describían el mismo sueño, pero ninguno recordaba haber dormido. El patrón se repite. Personas que llegan por necesidad, nunca por curiosidad. Personas cansadas, personas solas. El edificio nunca aparece de día, solo de noche, solo cuando alguien necesita refugio. Dentro no hay relojes, no hay espejos, no hay ventanas funcionales. Las habitaciones cambian de lugar. Los pasillos no coinciden. Algunos recuerdan escuchar pasos durante horas. Otros, murmullos. Pero nadie recuerda haber cerrado los ojos. Un psicólogo que analizó los casos llegó a una conclusión inquietante. El cerebro no registra el descanso, porque tal vez no ocurre. Solo 3 testimonios mencionan una habitación concreta. Siempre al final del pasillo. Siempre sin puerta. Dentro una cama limpia, una silla y una sensación de presión constante. Uno de ellos afirmó algo perturbador. No sentí miedo, sentí alivio, como si alguien me hubiera estado esperando. Los 3 despertaron con la misma frase escrita en una libreta con su propia letra: gracias por quedarte. Ninguno recuerda haber escrito eso. El último registro oficial del edificio corresponde a una inspección. Los agentes no encontraron a nadie, pero sí encontraron señales claras de ocupación reciente. Camas usadas, tazas calientes, ropa doblada y algo más. En una pared del fondo, una frase repetida decenas de veces: aquí nadie duerme. El informe nunca se publicó completo. El edificio fue sellado. A día de hoy, no aparecen mapas satelitales actualizados. En entrevistas posteriores, el investigador notó algo inquietante. Todos los testigos, sin excepción, describían el lugar con más detalle del que podían recordar conscientemente. Sabían cuántos escalones había, sabían el olor exacto, sabían cómo crujía el suelo.
como si una parte de ellos sí hubiera permanecido despierta. Y entonces ocurrió algo inesperado. Personas que solo habían escuchado la historia comenzaron a describir el mismo edificio, sin haber estado allí. Tal vez el lugar no necesita que vayas. Tal vez solo necesita que lo conozcas. Porque hay sitios que no existen en el espacio, solo en la memoria. Pausa larga. Y si mientras escuchabas esta historia sentiste cansancio o la necesidad de cerrar los ojos, puede que ya sepas dónde pasarás la noche. Años después del cierre oficial, comenzaron a aparecer testimonios distintos. Personas que afirmaban haber regresado al lugar. No físicamente, en sueños. Todos describían lo mismo. El edificio intacto, las luces encendidas y una sensación extraña de familiaridad. No era una pesadilla, era rutina. Uno de ellos aseguró algo inquietante. Sabía exactamente a qué habitación iba, como si ya hubiera dormido allí antes. Pero al despertar, sentía un agotamiento extremo, como si no hubiera descansado en días. Los médicos no encontraron causa clínica, solo coincidencias. Un exfuncionario filtró parte de un archivo nunca publicado, un cuaderno de turnos. En él aparecían nombres, fechas, horas de entrada, pero nunca horas de salida. Al final de cada página la misma anotación escrita a mano. Se quedó. Algunos nombres pertenecían a personas aún vivas, otras oficialmente desaparecidas. El cuaderno terminaba siempre igual, páginas en blanco, como si esperaran nuevos nombres. Con el tiempo, surgió una teoría inquietante. El edificio no era un hotel, ni un sanatorio. Era un espacio de transición, un lugar donde la mente permanece despierta mientras el cuerpo descansa, o algo parecido. Los expertos no se ponen de acuerdo, pero todos coinciden en algo. Allí, el tiempo no funciona como aquí. Algunos testigos juraron haber pasado una sola noche. Los registros indicaban semanas. Otros llegaron por minutos. Nunca volvieron. Nadie recuerda claramente a los empleados. Solo siluetas, voces neutras. Nunca daban órdenes. Nunca explicaban nada. Solo guiaban. Una mujer recordó que al preguntar la hora, uno de ellos respondió: «Aquí no es necesario». Otro testigo aseguró haber visto su reflejo en un vidrio. Pero el reflejo no se movía. Solo observaba. Todos los testimonios omitían algo, hasta que alguien lo dijo en voz alta. No había niños. Jamás. Ni una sola mención. Ni una habitación pequeña. Ni juguetes. Ni risas. Como si el lugar no pudiera sostener una mente que aún no recuerda. Un investigador decidió hacer algo prohibido. Intentó permanecer despierto toda la noche, con cámaras, grabadoras y luces encendidas. A las 2 horas, perdió la noción del tiempo. Las grabaciones muestran algo inquietante. Él, despierto, caminando, hablando solo. Pero al revisar el audio, su voz no coincide con el movimiento de sus labios. A las 6 de la mañana, la cámara cae. Cuando despierta, está fuera del edificio, sin recuerdos, con una nota en el bolsillo: «Ya sabes cómo es dormir aquí». Con la difusión del caso, ocurrió algo inesperado. Personas que solo escucharon la historia comenzaron a experimentar lapsos de tiempo perdidos. Horas sin recuerdo. Notas escritas con su letra. Sueños demasiado detallados. Describían pasillos, habitaciones, escaleras exactas. El lugar no necesitaba ser visitado, solo recordado. Un último testimonio llegó por correo electrónico. Sin remitente, solo una frase: «No es que nadie recuerde haber dormido allí, es que el lugar recuerda por nosotros». Tal vez esta historia no termina aquí. Tal vez el edificio ya no existe. Pero si alguna noche despiertas cansado, sin recordar haberte acostado, puede que hayas estado allí. Con el paso del tiempo, algunos testigos buscaron ayuda médica. No por miedo, por agotamiento.
Dormían 8 horas, 10, 12, y aún así despertaban cansados. Los electroencefalogramas mostraban algo anómalo. Durante el sueño, ciertas áreas del cerebro permanecían activas, como si nunca hubieran descansado. Un neurólogo dejó una anotación inquietante en uno de los informes. El paciente no duerme. El paciente se ausenta. Al comparar relatos, surgió otro detalle perturbador. Todos recordaban frases idénticas. No completas. Fragmentos. «Quédate. No hace falta. Ya estás aquí». Nadie recordaba haberlas escuchado en voz alta. Simplemente estaban en su cabeza, como si el lugar no hablara con palabras, sino con pensamientos prestados. Algunos testigos nunca volvieron a ser los mismos. No desarrollaron fobias, no hablaban de traumas, solo parecían vacíos. Perdían interés en el tiempo, en los horarios, en dormir. Uno de ellos dijo algo que nadie supo cómo interpretar. Aquí, dormir es perder el turno. Con el tiempo, los investigadores dejaron de buscar el edificio, no porque lo hubieran encontrado, sino porque comenzaron a reconocerlo. Algunos aseguraron verlo en sueños, otros al cerrar los ojos durante unos segundos. Siempre el mismo pasillo, la misma luz, la misma sensación de haber llegado tarde. El último testimonio no hablaba de miedo. Decía algo peor. Ya no intento recordar si estuve allí. Intento no volver. Desde entonces, nadie ha vuelto a investigar el caso. El lugar no aparece en mapas, no figura en registros, pero si esta historia te resultó extrañamente familiar, puede que no sea la primera vez que la escuchas. Semanas después de dar el caso por cerrado, ocurrió algo inesperado. El investigador recibió mensajes de personas que no afirmaban haber estado allí, sino haber despertado. No sabían dónde, no sabían cuándo. Solo coincidían en una sensación común, la certeza absoluta de que habían estado en un lugar que no podían describir del todo. Uno de los mensajes incluía un detalle inquietante. La persona decía recordar el edificio, pero no como visitante. «Yo no estaba alojado allí», escribió. «Yo estaba esperando». Cuando se le pidió que aclarara a qué se refería, no respondió. El mensaje siguiente llegó horas después. Solo contenía una frase: «Ahora ya sabes cómo es quedarse». A partir de ese momento, comenzaron a aparecer testimonios nuevos. No de personas cansadas, no de viajeros, sino de gente que afirmaba no necesitar dormir nunca más. Personas que decían sentirse mejor despiertas, más lúcidas, más presentes, demasiado presentes. Un último archivo llegó de forma anónima. Un documento simple, sin membrete, solo una línea escrita con letras torcidas. El lugar no desapareció, se llenó. Desde entonces, nadie ha vuelto a investigar el caso. No por miedo, sino porque algunos empezaron a sospechar algo peor: que el edificio ya no está en un punto fijo, que ya no necesita paredes, que ahora existe cada vez que alguien cierra los ojos sin recordar haberse dormido, y que tal vez, la primera vez que escuchaste esta historia, ya estabas allí. Después de publicar el último informe, el investigador intentó detener la difusión del caso. No borrar nada, no ocultarlo. Simplemente dejar de hablar. Pero ocurrió algo inesperado. La historia empezó a contarse sola. Personas que nunca habían tenido contacto entre sí comenzaron a relatar fragmentos idénticos. No la historia completa. Solo partes, el pasillo, la luz fija, la sensación de haber llegado tarde. Algunos usaban exactamente las mismas palabras. No porque las hubieran leído, sino porque, según decían, así era como lo recordaban. Uno de ellos envió una grabación de voz. No describía el lugar. Describía la sensación de estar allí. «No hay miedo», decía. «Solo descanso, sin dormir».
Ese detalle se repitió una y otra vez. Con el tiempo, el investigador comenzó a notar algo en sí mismo. Pequeños lapsos, momentos en los que no recordaba cómo había llegado a una habitación. Notas escritas con su letra, que no recordaba haber escrito. Siempre lo mismo. No hace falta. Al principio pensó que era sugestión, cansancio, exposición prolongada al caso. Hasta que una noche ocurrió algo definitivo. Despertó sentado en su escritorio, la pantalla encendida, el documento abierto. Había escrito varias páginas nuevas. No hablaban del edificio como un lugar externo. Hablaban en plural. Aquí nadie duerme. Aquí se espera. Aquí se aprende a quedarse. A partir de ese momento, los testimonios empezaron a cambiar. Ya no decían, estuve allí. Decían, volví. No hablaban de entrar. Hablaban de regresar. Algunos afirmaban reconocer a otros visitantes. No sus rostros, su forma de estar quietos, como si todos hubieran aprendido la misma postura, la misma manera de esperar. Uno de ellos escribió algo que el investigador no pudo ignorar. No es un lugar para los cansados. Es un lugar para los que ya no quieren irse. El último correo llegó sin dirección de origen, sin asunto. Solo contenía un archivo adjunto, un plano del edificio. Pero no era el mismo. Tenía nuevas habitaciones, nuevos pasillos, nuevos espacios que nadie había descrito antes. En el centro del plano, una nota manuscrita. Crece cuando se le recuerda. Debajo, una marca roja. No era una habitación. Era un punto señalado como aquí. El investigador dejó de responder mensajes. Dejó de escribir. Dejó de intentar entender. Su último apunte en el cuaderno decía: no sé si estoy documentando el lugar o si el lugar me está documentando a mí. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber de él. Pero la historia sigue apareciendo. En canales distintos, con voces distintas. Siempre el mismo relato. Y siempre, en algún punto, la misma sensación. La de haber escuchado esto antes. Como si no fuera la primera vez que te quedas hasta el final. Recuerda, esta historia está basada en hechos reales. No todo lo que escuchaste es ficción. Algunas personas realmente han experimentado lo que te conté. Y nunca olvidaron esa noche. Si llegaste hasta aquí y sentiste la tensión, sígueme. Y deja tu like. No solo por el contenido, sino para que el relato sepa que tú también estuviste allí.